Listo, Ceci, vamos. Listo, Jenny, muchas gracias. Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar acá acompañándonos en esta charla organizada por Capitalismo Consciente. Tenemos el gran honor de presentar a Joan Melé, quien está hoy con nosotros y nos va a dar una charla que venimos esperando con muchas ansias. Joan Melé es presidente de la Fundación Dinero y Conciencia, conferenciante, consultor y formador en valores. Lidera el proceso de desarrollo de la banca ética latinoamericana y es miembro del Consejo Asesor de Triodos Bank de España. Tiene 44 años de experiencia profesional en el sector de la banca, ha sido subdirector general de Triodos Bank en España, miembro de su comité ejecutivo y vicepresidente de la Fundación Triodos. En enero del 2015 renunció a su cargo para promover la banca ética en Latinoamérica y dedicarse de lleno a su labor de difusión sobre temas de economía consciente, empresas sostenibles y educación en valores. Joan nos va a hablar por alrededor de 25-30 minutos y luego de lo cual ustedes podrán hacer preguntas. Les pediremos por favor que sus preguntas las escriban en el chat para nosotros poder transmitírselas. Muchas gracias, Joan, por estar acá. Estamos súper contentos y con eso te paso el micro a ti. Muchas gracias a ustedes. Es un placer poder compartir este tiempo de reflexión, que espero que solo sea un inicio. Este es mi primer viaje a Perú. A pesar de que desde joven tenía muchas ganas de conocer Perú, este es mi primer viaje. Y bueno, y el tema importante, ¿no? Porque yo creo que ya es un momento que nos replanteemos a fondo un poco todo lo que estamos haciendo y le podemos llamar liderazgo, le podemos llamar, bueno, qué estamos haciendo de nuestras vidas en el tiempo que nos ha sido concedido, ¿no? Que esta es una de las preguntas que me gusta hacer a los jóvenes cuando tengo oportunidad y también a los adultos. Entonces, quería compartirles que yo estaba en Chile 3 semanas antes de que se iniciara el gran conflicto el mes de noviembre de hace 3 años, que acabó con 2 millones de personas en la calle y muertos, algo que nadie habría imaginado en Chile, un país que parecía sumamente ordenado, con una economía perfecta. Y esta fue un poco la imagen que yo tuve cuando visité Chile por primera vez hace 9 o 10 años, que me enseñaron la ciudad de Santiago, unos barrios de la ciudad de Santiago, y me fui con una impresión de que, bueno, aquello es la Europa moderna llevada a América, y me hablaban de las cifras del Producto Interior Bruto, de la renta per cápita. Pero claro, ustedes saben que cuando hablamos de estadísticas, la renta per cápita, si hoy aquí estamos reunidos, no sé cuántos somos, pongamos 50, y entre los 50 tenemos 50 millones, la estadística dice que cada uno tiene 1 millón. Lo que sucede es que mejor yo los tengo todos, ¿no? Y esto es lo que fui descubriendo en Chile, poco después, cuando me pasé por barrios un poco más, digamos, en el extrarradio y otros lugares del país, y me di cuenta de que Chile, algo que nunca habría imaginado, quizá es uno de los 3 países del mundo con más desigualdad económica. Entonces, claro, cuando empiezas a moverte ves que hay un caldo de cultivo, de malestar, de sufrimiento humano, podríamos decir, y también de destrucción de la tierra. Y bueno, después de varios años de visitar y de conocer más a fondo los problemas, un día dando una charla a un grupo de empresarios, pues como ahora, pero en directo, personalmente, les decía, me cuesta comprender cómo ustedes son tan insensibles al sufrimiento que hay en Chile. Y así que decir esto así directamente, yo tengo una edad que ya no tengo filtros cuando hablo, procuro no ofender a nadie, pero ya no hay tiempo como para hablar con florituras. Les decía, porque si hoy ustedes no hacen algo por su país por amor, quizá algún día lo tengan que pagar con dolor. Y parecía que yo fuera un gurú premonitorio. 3 semanas después, manifestaciones, conflictos, muertos, que se ha parado momentáneamente por el tema del COVID, lo cual le fue bien al gobierno del país porque se paralizó todo, prohibieron las manifestaciones, pues se prohibió todo, y el miedo del COVID ha hecho que aquello de momento se pare, pero está en caldo de cultivo, ¿no? ¿Y por qué les cuento esto? Pues porque esto me lo estoy encontrando en cada país que visito. Perú no puedo opinar, porque acabo de llegar, ayer a las 12 de la noche, por tanto no conozco nada, pero visito México, Guatemala, Colombia, Brasil, Argentina, Chile, o sea, estoy por muchos países y me encuentro en lo mismo, ¿no? Me encuentro Latinoamérica, un continente sumamente rico,
quizá uno de los más ricos del mundo en recursos naturales, en biodiversidad, en reservas de agua, en creatividad humana, y esto es algo que me sorprendió, porque yo cuando vuelvo a Europa el sentimiento que tengo es que Europa es un continente, no el viejo continente que llaman, sino el continente envejecido. Aquí, a pesar de todas las dificultades, veo entusiasmo, veo creatividad, o sea, un continente que lo tiene todo, pero siguen habiendo muchos conflictos, ¿no? Y cuando yo me pregunto, pues, ¿por qué cuesta tanto cambiar, ¿no? ¿Cómo es posible que en el siglo XXI sigamos teniendo tantos problemas de desigualdad, de pobreza? Por ejemplo, déjeme que ponga ejemplos muy concretos, ¿no? Latinoamérica tiene las 3 reservas de agua potable dulce más importantes del mundo, desde la Amazonia, la cuenca guaraní y la Patagonia, pero en Latinoamérica hay 100 millones de personas que no tienen acceso al agua. Por poner un ejemplo concreto, ¿no? Entonces yo me pregunto, ¿por qué sigue pasando esto? ¿Dónde está el error? Y el error yo creo que hay muchos, hoy no tengo tiempo, estos días en la gira que estoy haciendo hago talleres más largos, el jueves uno de 3 horas para empresarios y el fin de semana voy a hacer un encuentro más profundo, ya más de introspección, ¿no? De qué estamos haciendo con nuestra vida. Pero la pregunta es que hemos desconectado del ser humano, de la tierra, del cosmos, hemos olvidado qué significa vivir como seres humanos y nos estamos limitando a sobrevivir. Y de hecho, fíjense que también, no sé Perú, ya me lo contarán ustedes cuando nos encontremos o luego en el coloquio, pero cada país que he visitado a lo largo de estos últimos 10 años, lo primero que me dicen es que hay mucha corrupción. No un poco, me dicen hay mucha corrupción, ¿no? Y yo siempre les pregunto lo mismo. ¿Y cómo educamos a los jóvenes de hace 3 o 4 décadas para que hoy el país sea corrupto? Porque el mundo de hoy es resultado de la educación de ayer. La educación en casa, en primer lugar, la educación en la escuela, la educación universitaria, en las escuelas de negocios. Y yo lo que me encuentro es esto, que en casa muchas veces educamos más por miedo y temor que por amor, ¿no? Está todo muy mal y nos preocupa lo que nuestros hijos harán el día de mañana y queremos que estudien para que el día de mañana puedan encontrar un trabajo en donde se ganen la vida, ¿no? Y entendemos ganar la vida, tener un trabajo en donde voy a ganar dinero y cubrir mis necesidades. Pero quizá hemos olvidado algo que ahora por fin está saliendo a la luz, porque cada vez es más grande el problema, que hoy los países más ricos del mundo, la primera causa de muerte es el suicidio. Y esto se ha disparado también un problema en los jóvenes, aparte del suicidio, de la automutilación, un fenómeno nuevo, alarmante, y nunca paramos para ir a fondo, pero ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué en los países más ricos la gente se suicida? Si aparentemente lo tienen todo. Todo aquello por lo que nos han dicho que hay que luchar, ¿no? Entonces, pues ¿por qué no lo tenemos todo? Porque lo más esencial, que es descubrir quién es el ser humano, quiénes somos, cuál es nuestro potencial y eso, y qué queremos hacer de la vida, lo hemos dejado de lado y nos han enseñado a sobrevivir. Y en la propia economía, las facultades de economía que aún visito o escuelas de negocios, los manuales de economía se siguen basando, sí, aparentemente modernizados, pero en las ideas de Adam Smith, del mercado libre, de la oferta a la demanda, del input y del output, de maximizar los beneficios. Hoy esto un poco maquillado, porque ahora como que todo el mundo habla de valores y de sustentabilidad, nadie quiere salir mal en la foto, pero en el fondo lo que nos preocupa es esto, el éxito de la empresa, y el éxito es que crezca y gane dinero. Crecer y ganar dinero se ha convertido en los objetivos y por poco que uno lo mire, esto es un cáncer social. Y ya sé que soy contundente, pero bueno, tengo que intentar provocarles un poco para la hora del coloquio, pero fíjense que en un organismo, por ejemplo mi cuerpo, que es un organismo en el cual cada órgano tiene una forma, un tamaño, una función, ¿verdad? El hígado, el páncreas, los riñones, el estómago, el corazón, cada uno tiene una forma, un tamaño, una función y todos están al servicio de un único propósito, que es que mi propia identidad o mi yo se pueda manifestar. Todo está al servicio de este propósito, ¿no? Cuando en un organismo, un grupo de células se olvidan que forman parte del organismo y empiezan a crecer desordenadamente, a esto le llamamos cáncer y acaba matando el organismo muchas veces. Y en este organismo que formamos los seres humanos en la Tierra, somos el organismo Tierra. Lo que pasa es que en los seres humanos este organismo Tierra se desarrolla la autoconciencia, tenemos conciencia de que somos un yo, todavía no tenemos conciencia de que siendo un yo individual, libre, formamos parte de un mismo organismo. Y cuando en este organismo hay células, es decir, personas que quieren crecer mucho más que los demás,
y a esto le llamamos ganar cuota de mercado, todo el mundo quiere ganar cuota de mercado, hundir al otro y crecer y crecer y crecer. Esto es un cáncer social, que es lo que está sucediendo hoy. Entonces, el problema es mucho más profundo. O sea, que ser una empresa que respete el medio ambiente y tal. Es que es más complicado que todo esto. O sea, hay que tener un propósito, y el propósito de las empresas no es ganar dinero, es aportar una solución a la sociedad para algo que está mal. Es decir, uno tiene que crear una empresa porque cree que tiene una idea que con eso el mundo va a estar mejor. Y si lo hace eficientemente, si la idea realmente aporta un valor a una necesidad que existe y trabajas con eficiencia y con motivación, al final del ejercicio vas a ver que has tenido unos beneficios y un crecimiento, pero beneficios y crecimiento no eran el objetivo, son el resultado. El propósito, aportar algo al mundo para que el mundo esté mejor. Resultado, si lo he hecho bien y he creado riqueza en el mundo, el beneficio económico es un indicador de esta riqueza. Pero como bien saben ustedes, esto no es así. En las escuelas de negocios, universidades, se enseña pues, a ganar dinero, a producir cosas que muchas veces no son necesarias. Por eso tenemos que hacer campañas de publicidad y marketing para intentar convencer a la persona que aquello es importantísimo, que lo compren, y estamos haciendo un montón de cosas que no tienen sentido. Por eso el título que me han propuesto es sumamente provocador para mí, es decir, liderar con sentido. Claro, pero liderar significa que uno sabe a dónde va. Y uno no puede liderar una empresa si no lidera su vida. Si liderar la empresa con éxito es llevar a la empresa al crecimiento, a beneficio, yo, por supuesto, si me hubieran propuesto esto, habría dicho, mire, declino porque esto no me interesa. Pero como que forman parte de un movimiento que se llama capitalismo consciente, que por lo menos en el título ya está apuntando a algo diferente, no, por lo menos no, sé que es auténtico, ¿no? Por lo menos desde la fundación, después ya no sé cada uno cómo lo ve, pero capitalismo consciente, es decir, un mercado de capitales me parece bien, pero con conciencia, y conciencia significa, conciencia o ética, que a mí me gusta hablar de ética, es que cada vez que tomamos una decisión, nuestras decisiones no solo nos afectan a nosotros, afectan a los otros seres humanos y a la Tierra. Por tanto, un capitalismo, un mundo libre, un mercado libre me parece bien, pero también libre de miedos, de codicias, de ambiciones, de instintos, es decir, un mercado con conciencia, un mercado ético, un capitalismo ético. Y esto supone que las personas tienen que hacer un trabajo fundamental consigo mismas. Y esto es más complicado, ¿no? Yo hago cursos, hago retiros, hago seminarios para directivos, para empresas, incluso para bancos, ¿no? Y todo es muy bonito, pero cuando dices, no, mira, es que lo primero que tienes que cambiar es tú. O a veces hay empresas que me proponen hacer un trabajo de acompañamiento, no diré consultoría, de acompañamiento, y me dicen, pues nos gustaría que dieras un curso a los mandos intermedios. Digo, ¿cómo a los mandos intermedios? No, perdone, yo empiezo por el consejo de administración, bajo al equipo directivo y si funciona vamos bajando. O sea, es que yo ya lo he vivido, que me dieran cursos de valores y de misión y valores y bla, 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 pero los directivos no se lo creían. Era una farsa, millones que se perdieron en cursos que no sirvieron para nada. Entonces, hoy más que nunca es necesario algo que es muy antiguo. Hay un gran genio catalán, Gaudí, algunos conocerán, el arquitecto de la Sagrada Familia, de la Pedrera y tal, que decía, en épocas de crisis hay que ser muy original y para ser original hay que volver al origen. Y el origen de nuestra cultura, más o menos así latina, es más antigua, viene del mundo griego. Hay muchas cosas de la cultura griega que tenemos incorporadas sin saber que viene de allí. Y cuando uno visita Grecia, por ejemplo, el templo de Apolo en Delfos, ya miles de años atrás, el lema era hombre conoce, hombre en genérico, ser humano, conócete a ti mismo. Y esto no es que valiera hace 3000 años o 4000, vale hoy. Conócete a ti mismo, descubre quién eres, cuál es tu potencial y lo que decía antes, y qué quieres hacer de tu vida en el tiempo que te ha sido concedido, que no sabemos nunca si es corto o es largo. Yo no sé si mañana ya no estaré, o sea, no lo sabemos. Por tanto, lo importante no es cuántos años voy a vivir, sino qué quiero hacer de mi vida. Y para ello me tengo que conocer. Y cuando uno hace el trabajo de autoconocimiento, que esto requiere lo mismo que alimentar el cuerpo o más. Alimentar el cuerpo, tomamos por la mañana el desayuno, el almuerzo a mediodía y la cena por la noche. O sea, al cuerpo le dedicamos 3 veces atención durante el día. Y permítanme que les haga una pregunta que luego, si quieren, me contestan o no. ¿Cuánto tiempo dedican al día a cuidar el espíritu? Al silencio, a la meditación, al trabajo interior, a la lectura.
porque requiere, o sea, el mundo interior requiere silencio, requiere desconectar, por supuesto, computadores, televisores, celulares, y mediarse por dentro, y hay que dedicarle un tiempo importante. Si al cuerpo le dedicamos 3 veces, yo digo, hombre, al alma o al espíritu, como lo quieran llamar, por lo menos lo mismo deberíamos hacerlo, ¿no? Y esto parece que queda fuera del ámbito empresarial, ¿no? Yo estaba en Barcelona dando un curso a una escuela de negocios muy importante, en Barcelona hay varias, y di un curso, tampoco era un curso, era una mañana, ¿no? A los profesores, y fui un poco contundente con ellos, y dije, hombre, ustedes están formando a los líderes y los líderes han destruido la sociedad. Por lo tanto, revisen cómo están formando los líderes. Y fui especialmente contundente con ellos. Y al acabar un profesor me dijo, oye, Joan, has sido muy duro, me has tocado y no sé, me propongo hacer algo. ¿Tú qué crees que podríamos hacer los profesores para ayudar a que el mundo esté mejor? Me quedé pensando unos segundos y dije, mira, yo lo que les recomiendo a todos ustedes, no a los profesores y a los que ahora me están escuchando, les recomiendo que por la mañana se levanten 1 hora antes y esa hora la dediquen al silencio, a la meditación y al trabajo espiritual. Entonces el profesor se quedó así, dice, no, hombre, pero me refiero a algo práctico. Digo, ya, no he entendido. Digo, esto es lo más práctico que puede hacer a partir de hoy. Dedique un tiempo a conocerse y a ver si lo que está haciendo en la vida coincide con lo que usted lleva dentro. Esto es lo más práctico. Y a partir de ahí podemos empezar a construir un nuevo liderazgo, unas nuevas empresas con valores que realmente tengan como propósito, pues esto, transformar la sociedad y que la economía no sea el objetivo de la vida. Fíjense que hay algo que no le prestamos atención, o poca, que ustedes... No sé si hay un micro abierto. Va por la puerta y ya entra. Hay algunos micros abiertos. ¿Estás bien? ¿Quién te hizo esto? Por favor, si pudiésemos silenciarnos. ¿Qué pasa? Sí, sigue Listo, habiendo... ya estás. Bueno, así con música también es bonito. Si quieren, sigo con la música. Estaba bien, porque así era una música un poco mística que estaba bien para lo que iba contando. Entonces decía, fíjense que los seres humanos, cuando miramos un poco la historia de la humanidad, hemos sido capaces de hacer cosas increíbles, ¿no? Realmente maravillosas. En arquitectura, en música, en pintura, en escultura, en literatura, en poesía. O sea, somos seres maravillosos. Y la pregunta es, ¿por qué cuando pasamos a la vida social y económica nos comportamos de otra manera? Destructivamente, ¿no? O sea, esta capacidad artística que tenemos de crear algo nuevo, en la vida económica no, porque se ha ido repitiendo como un mantra, ¿verdad? Que tiene que ver también con las ideas, hoy no voy a desarrollar esto aquí, no hay tiempo, pero estas visiones, digamos, evolucionistas, darwinistas, de que el hombre al fin y al cabo es un animal un poco superior al final de la cadena evolutiva, y todo esto ha ido generando un modelo social y económico darwinista de lucha por la supervivencia que nos hace entrar en contradicción con lo que nosotros somos en otras áreas, ¿no? Yo creo que hoy es urgente que la economía, la vida social sean el nuevo arte que vamos a desarrollar. Para esto es mucho más útil otras cosas que las matemáticas. Y a mí me encantan las matemáticas, pero no sirven para la nueva economía. La nueva economía tiene que tener una visión orgánica, global. Sirve mucho más la biología, la medicina y el arte para la nueva economía que las puras matemáticas. Y digo esto porque en economía vemos los economistas muchas veces a través de fórmulas matemáticas predecir cuál va a ser el comportamiento de los consumidores y tal. Yo cuando veo esto me molesta profundamente y me preocupa. Me molesta y me preocupa porque yo no sé cuál va a ser mi comportamiento. En cada momento, en función de lo que veo, me pregunto siempre cómo me afecta a mí, cómo afecta a los demás, cómo afecta a la Tierra, y en base a esto pues tomo decisiones conscientes, ¿no? Cuando ya previamente se puede predecir, quiere decir que nuestros comportamientos no son humanos, libres, independientes, sino que son gregarios, colectivos, fácilmente manipulables y conducibles. Este es el problema. Y tenemos que salir urgentemente de ahí. O sea, para mí liderazgo consciente es esto. Es decir, vamos a empezar a liderarme yo mi propia vida, descubrir quién soy y a partir de ahí dar sentido a mi empresa, ¿no? Igual que el ser humano tiene esta identidad, y que he dicho que todo el resto del organismo está al servicio de la identidad, o del yo, dirían los psicólogos, también las empresas tienen esto, ¿no?
Si alguno de ustedes puede venir el jueves, voy a desarrollar un poco más a fondo este tema, pero la identidad de la empresa, que tiene que ver con esta visión, ¿no?, del futuro y el propósito y los valores, este propósito, esta es la esencia, pero tiene que ser auténtico. Miren, yo estaba hablando con un amigo mío, el expresidente quizá, no sé si el banco más grande de Latinoamérica, uno de ellos, un hombre extraordinario que lo tuvo que dejar por 2 infartos y ahora da charlas a empresarios y tal. Un día estaba leyendo frente a un grupo de 200 y pico de empresarios el propósito y los valores de una empresa. Y al acabar el público aplaudiendo porque era maravilloso. Y les dijo, bueno, ahora les voy a decir cuál es la empresa. Odebrecht, el caso de corrupción más grande de Latinoamérica. Pero cuando veías la página web, definición de visión, misión, valores, tal, o sea, como decía antes, es corrupto, es mentira, era todo falso. Era todo falso. ¿Por qué? Porque los líderes les daba igual. O sea, ponían esto porque a ver si así vendemos más, pero no era la esencia auténtica al querer cambiar el mundo. Por eso decía, el auténtico de liderazgo empieza porque cada uno se haga esta pregunta. ¿Yo quién soy? ¿Qué quiero hacer de mi vida? Y a través de mi empresa, ¿qué quiero aportar al mundo? Bien muerto ¿Qué está. valores? No sé si me hablan a mí. Disculpen, es que he oído una voz, no sabía si me estaban preguntando algo a mí. No, no es a ti, alguien abre un micro. Tengo Vale. acá un par de personas que lo tienen abierto. Claro. Continúa. Bien, entonces, por eso es tan complicado, porque cambiar la empresa, hacerla más sostenible, o sea, ir haciendo cambios, bueno, más o menos casi todas las empresas hoy están dispuestas. Pero cuando hablas dices, no, es que el que tienes que cambiar eres tú. O sea, este tiene que ser el primer cambio. Un trabajo interior, la cosa se complica. La cosa se complica porque no tenemos tiempo. Fíjense que para lo más importante de la vida, que es saber quién soy, no tenemos tiempo. Para todo lo demás sí. Al no tener tiempo para nosotros, vivimos estresados. La amenaza del mercado. Sí, Joan, esto que dices es muy bonito, pero claro, es que el mercado es el mercado. ¿Por qué les cuento todo esto? Claro, si yo fuera profesor de filosofía en una universidad, seguramente ustedes no habrían venido. Lo curioso de lo que digo no es lo que digo, sino quién lo dice, un banquero. Ahora ya 45 años, banquero, o sea, no soy un filósofo, soy un banquero y esto que estoy contando lo hemos hecho en un banco. O sea, la fuerza de lo que digo es desde dónde lo digo, de un banco que ha podido hacer esto. O sea, si un banco puede cambiar, yo les aseguro que cualquier empresa en el mundo puede cambiar. O sea, no hay excusa. Y un banco que los que lo fundaron no eran banqueros. O sea, estoy hablando finales de los años 60, una época muy convulsa en el mundo, parecido ahora, ¿no? Que la época era la guerra al Vietnam. Cada año, fíjense, es histórico, ¿no? Ahora tenemos la guerra de Rusia-Ucrania, antes fue la de Siria, después, anteriormente fue la de Irak, antes la de Afganistán. Siempre nos cuentan una guerra para tenernos entretenidos. Les puedo asegurar que hay más de 40 guerras permanentemente en el mundo, aunque no las cuenten, sobre todo en África, y mucho más cruentas, mueren millones de personas, pero este es otro tema. En los años 60, la guerra de Vietnam fue la primera guerra mediática, revulsa en el mundo, o sea, todo el mundo, ¿qué está pasando en Vietnam? Miles de muertos y tal. Y la gente se empezó a preguntar, ¿no? Bueno, ¿y quién financia todo esto? Empezó a haber preguntas, ¿no? Y un grupo de personas en Holanda, 4 personas preocupados por el rumbo que tomaron la economía, las finanzas, ya en aquella época, a finales de los 60, y viendo cuando la gente descubrió, pues claro, ¿quién va a financiar la guerra a Vietnam? ¿Quién tiene el dinero? Los bancos. Y gente, pues organizaciones cristianas, ONGs, organizaciones pues con valores, se dieron cuenta que todos protestaban contra la guerra a Vietnam, pero ellos estaban financiando la guerra a Vietnam. Esto es lo que descubrieron, que sus fondos de inversión estaban financiando lo contrario de lo que ellos estaban predicando en la manifestación. Entonces esto provocó, bueno, fue un movimiento, realmente fue un despertar de la conciencia, ¿no? Y en Holanda 4 personas viendo no solo esto, ¿no?, sino el rumbo de la economía, una economía cada vez más agresiva, especulativa. O sea, no sé si lo sabrán, pero a pesar de la gran crisis financiera mundial de hace poco, de 2008, que desaparecieron miles de bancos, millones de personas perdiendo sus ahorros, hoy seguimos en lo mismo. O sea, más del 99% del dinero que cada día circula en el mundo es especulación. Detrás no hay nada. O sea, estamos en un sistema económico que no solo no tiene sentido ni propósito, es que es destructivo.
Entonces, estas personas viendo esto se propusieron, bueno, ¿qué podríamos hacer para que el mundo esté mejor? Esta es la pregunta. No a mí qué me conviene, sino yo con mis capacidades, ¿qué podría hacer para que el mundo esté mejor? Y preguntaban, ¿por qué no un banco? No eran banqueros, ¿eh? Había un juez, había un consultor de empresas, había un financiero, había un... No me acuerdo, eran 4 personas. ¿Por qué no un banco? Porque si el que tiene el dinero tiene el poder, ¿por qué no utilizamos este poder para algo positivo? Para financiar y promover empresas que sean responsables, que respeten la dignidad humana, la dignidad del planeta, y no financiar empresas que, aunque puedan dar gran rentabilidad, no son respetuosas. Esta fue la pregunta. Y esto es lo que se llama ética. O sea, mi dinero yo no puedo permitir que sirva según qué proyectos. Y el segundo, algo que yo repito porque mucha gente no ha parado a pensar en esto, es que los bancos no tienen dinero. Los bancos gestionan nuestro dinero. El dinero es de los clientes, no es del banco. Aunque a veces puede parecer por alguna actitud que es al revés, ¿no? Entonces, el banco es normal o sería lógico, o digamos de otra manera, los clientes tienen el derecho y la responsabilidad de saber qué hace el banco con su dinero, mientras ellos no lo usan. Por eso, cuando crearon el banco estas personas en Holanda, el año 1971, dijeron, vamos a crear un banco que financie proyectos que aporten valor. Yo me acuerdo cuando estudiaba economía, decían, la economía es la creación de valor. Esto se ha olvidado. Hoy es creación de dinero. No, era creación de valor, aportar valor al mundo. Y en el caso de estas personas dijeron, sobre todo, que aporte valor a la cultura, al desarrollo social y al medio ambiente. Y segundo lugar, que sea transparente. Estos 2 fundamentos, crear valor en estos sectores y ser transparente, hizo que la gente nos colocara el adjetivo banca ética. Esto es un banco ético. Que por supuesto, pues nos quedamos con el adjetivo porque es sumamente provocador, ¿no? Hay personas que dicen, claro, es que si usted dice ético, parece que diga que los otros no lo son y tal. En fin, pues depende del día, contesto una cosa o contesto otra. Digo, mire, yo no sé cómo son los demás, pero ¿definen bien sus criterios éticos? Porque hoy dicen que son éticos cuando no hay blanqueo de capitales. No, no. Explican en qué tipo de empresas invierten y por qué, y en cuáles no y por qué. ¿Son transparentes 100%? Les aseguro que no. Por eso me encanta seguir utilizando la palabra banca ética, sin ofender a nadie, pero sí para provocar, que viene en latín provocare, vocar, llamar, llamar a hacer algo, llamar a que esto no puede seguir así, tenemos que cambiarlo. Y como decíamos, el banco se creó en Holanda, todo el mundo auguraba que duraría 4 días porque el mercado no lo permite, es que las cosas no se pueden cambiar, el mercado es el mercado, los clientes, el ROE, el no sé qué, el bla, 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 pues ya está hecho. O sea, no se podía, pero ya está hecho. En Holanda tuvo éxito, se extendió a Bélgica, Gran Bretaña, España, Alemania, Francia. Yo tuve el honor de formar parte del equipo pionero que lo creamos en España. Y nos decían, mira, Joan, quizá en Holanda, en Europa, pero España imposible, es imposible. Me daban argumentos científico-económicos de que era imposible. No lo conseguirás, te vas a arruinar, vas a tirar la vida, ya eres mayor, si fracasas, no, luego no encontrarás nada. Esto los amigos animándome, ¿eh? Pues también ya está hecho y con un éxito espectacular, pero espectacular el éxito que tuvimos. ¿Por qué? Porque es que lo que proponemos es de sentido común, que el dinero de las personas, mientras no lo necesitan, sirva a otras personas. Esta es la misión de un banco, que el dinero circule y genere vida, que vaya a proyectos o que sirva cuando una empresa, porque no es sí o no, cuando una empresa te pide un préstamo, dice, mira, sí, pero tendrías que cambiar esto y esto. Si cambias esto y esto, te voy a financiar. Si no, no. Y a la próxima vez que lo pidas te voy a pedir un poco más. Es decir, cómo a través del dinero no juego con las tasas de interés para ganar más, sino cómo provoco cambios en la empresa. Y lo hicimos. Ya ha tenido mucho éxito. Entonces, por eso nos empezaron a llamar de Latinoamérica, en primer lugar de Chile, de Argentina, luego de otros países. Oye, ¿no sería posible crear un banco? Dijo, bueno, si sale un grupo de personas, yo me comprometo. Salió en Chile, preparé mi salida de España, no podía dejar de golpe, la preparé y empezamos a crear este proyecto de banca ética latinoamericana, que luego si quieren en las preguntas les amplío, pero que la idea es que tenga realmente muchísimo éxito, no por ambición personal. Aquí una de las características es que nadie tiene bonus. Los directivos no tienen bonus, no tienen incentivos económicos. La gente me pregunta, oye, pero entonces, ¿cómo consigues captar talento? Pues mira, les voy a contar que cuando estaba en España recibíamos cada mes currículums de directivos de otros bancos
que nos enviaban el currículum, la carta de intenciones y su hoja de salario. Y nos decían, estoy dispuesto a perder un 30 o 40% del salario, pero quiero trabajar con propósito, con algo que tenga sentido. Esto es lo que pasaba. O sea, el talento no solo viene por dinero. Y si solo un talento solo va a ser atraído por el dinero, a mí ese talento no me interesa. No me interesa porque el día que no le pagues el doble ya no estará motivado. En cambio, hay muchos profesionales motivados por realmente ese propósito de la empresa, de sentirse orgullosos, como algunos me decían, ¿no? Cuando mi hija me pregunta, papá, ¿y tú qué aportas al mundo? Me dijo una vez una persona que trabajaba en una mesa de dinero, solo comprando, vendiendo, comprando. Me sentí fatal porque no supe qué decirle, le tuve que mentir. Bueno, pues que puedas dormir tranquilo, satisfecho de que aportas valor al mundo. Pero esto digo, en un banco, cualquiera de las empresas que ustedes están o conocen puede plantearse lo mismo. Puede plantearse incluso una transformación. Por supuesto que una empresa no se cambia de hoy para mañana, esto es imposible, pero este es el nuevo liderazgo. ¿Cómo consigo que mi empresa aporte cada vez más valor al mundo con empleados motivados que se sientan bien, ayudando a los clientes, o sea, con una buena relación con proveedores? ¿Cómo creo una transformación social o el arte social a partir de mi empresa? Y el líder es el que sabe verlo, sabe cómo conducirlo y sabe cómo acompañar a las personas para que pasen del miedo y la supervivencia al entusiasmo, al coraje y a la vida plenamente humana, no a la supervivencia. Y esto hoy está sucediendo. La idea de capitalismo consciente es esta. Las empresas B, Bicorp también. En España yo les puse en contacto, creo que están colaborando. Bicorp, capitalismo consciente. Es época de alianzas. Yo creo que también es una época que, aparte del desarrollo individual, tenemos que crear alianzas, cooperación, salir de esta obsesión solo de la lucha y la competencia. Incluso hay un premio Nobel de Economía, John Nash, que a través de una teoría matemática de juegos demostró que los sistemas económicos basados en la cooperación y el apoyo mutuo son más eficientes y rentables que los basados en la competencia. Por lo tanto, o Jeremy Rifkin, este asesor de muchos países, que en un libro que se llamaba La sociedad empática, mostraba cómo en las épocas en que cooperamos son épocas de prosperidad. En épocas absurdas de lucha, de competencia, son épocas de decadencia. Por lo tanto, esto es un poco para mí un nuevo liderazgo. El ser humano que hace un trabajo diario de autoconocimiento, que se conoce a sí mismo, que se transforma a sí mismo cada día. Yo tengo 71 años, bueno, mi cuerpo tiene 71 años, yo no, que soy muy joven, y me levanto cada día y sigo haciendo lo mismo, un tiempo de silencio y meditación. Cada día me levanto con el propósito de ser mejor persona, de aprender, de cambiar. O sea, esta frase que algunos me dicen, mira, es que yo soy así. Yo os digo, bueno, pues cambia. O sea, no te creas que eres tan maravilloso. Cada día se puede cambiar, cada día se puede mejorar. Y cuando uno hace esto y lo lleva a la empresa, realmente la empresa se convierte en un agente de transformación social. Y para mí la empresa es el nuevo lugar, el nuevo templo, entre comillas, en donde la persona puede hacer este trabajo de autoconocimiento a través de la relación con los demás. Uno solo nunca puede conocerse. En el trabajo te conoces a ti mismo, te transformas a ti mismo y te conviertes en un agente de servicio en el mundo, ¿no? A mí me educaron así, me educaron en la idea de servicio, la vida como un servicio a los demás. Mi padre me decía, tienes que estudiar y prepararte para ser un hombre de provecho a la sociedad, útil a los demás. Yo me lo creí porque me daba sentido, he intentado vivir así, sigo viviendo así y cuando soy útil soy feliz. Y para mí esto es liderar, o sea, tener algo que da sentido a la vida propia y a los de los que te acompañan. Y así lo quería compartir con ustedes, no me extiendo, como me han dicho 20 minutos, creo que ya llevo un poco más, pero ahora en las preguntas pues iré ampliando los temas que les interesen de estos puntos que he dejado un poco abiertos. Buenísimo, Iván, muchísimas gracias. Tenemos de hecho varias preguntas y una con la que a mí me gustaría empezar es ¿cómo podemos dejar atrás la costumbre de acudir al greenwashing o al purpose washing y hacer un propósito real, superior, que tenga toda empresa? ¿Cómo medimos esto? ¿Qué KPIs podríamos utilizar? Sí, es difícil. Yo tengo mi camino, no digo que sea el único, pero creo que a mí menos me funciona bastante. O sea, primero que tenemos que tener en cuenta es que hay miedo. Esta sociedad está basada en el miedo. Ha sucedido ahora con el COVID. Fíjense que es curioso porque hay una epidemia de COVID, que no sé exactamente lo que es, porque he visto tantas versiones que me es igual, pero se ha puesto de manifiesto el miedo, el pánico a morir, ¿no? Yo digo, es sorprendente porque a lo largo de la historia de la humanidad
Ha muerto todo el mundo. O sea, uno tendría miedo de decir, bueno, es que hay personas que mueren y otras que no mueren, y es, bueno, pues me tocará o no. Yo les aseguro que vamos a morir todos. Por lo tanto, no entiendo cómo después de toda una historia, no de años, de toda la historia que todo el mundo muere, ¿por qué seguimos teniendo miedo a la muerte? Esta es la primera pregunta. Y esto es evidente que no se puede contestar así en una charla de 1 hora. Sí que en el retiro, estos workshops que hago los fines de semana, entro a fondo en esta cuestión porque es la clave. O sea, porque cuando uno tiene miedo a la muerte, tiene miedo a la vida al final. Y toda la vida se convierte en este miedo, y esto no lo puedes atacar directamente, tienes que ir mostrando un camino que lleve a este autoconocimiento. Si no, el propio miedo hoy, a no ser aceptado por el mercado, nos lleva a esto, ¿no? Al greenwash y tal, y pues todo esto, decíamos antes, todo el mundo es sustentable y ponemos 4 placas solares, plantamos un árbol, o sea, buscamos algo, las memorias de sostenibilidad, pero en el fondo no es real. No es real, y es una lástima porque estoy seguro que dedicando un poco de tiempo a esto podría ser real para cualquier persona, porque todos los seres humanos llevamos unas preguntas dentro que si no contestamos, si tenemos miedo a afrontarlas, pues nos llevan a vivir así, pues esto, ¿no? Como ahora ha salido hace tiempo una película, no sé si la han visto, que dice no mires hacia arriba, ¿no? La película, algunos lo encuentran una tontería, es simbólica, está a punto de caer un meteorito a la Tierra, la solución que dan es, bueno, pero tú no mires ahora hacia arriba, si viene un meteorito, tú tranquilo, tú ves siguiendo, ¿no? Oye, pero está viniendo un meteorito, ¿no? Bueno, pues no queremos mirar, ¿no? Y frente a esto hay caminos, pero mi camino es este, es decir, yo le llamo un trabajo espiritual, pasa que a veces la palabra espiritual, algunos la malentienden, les da miedo, la propia palabra espiritualidad, hay personas que no les da miedo, les da un reparo y tal. Bueno, para mí espiritual es lo que no es material, y mi interior, mi esencia no es material, por lo tanto, yo le llamo así. Entonces, solo podemos salir del greenwash o del maquillaje, o como les decía antes, esta tan terrible la empresa Odebrecht, que supongo conocen el caso de corrupción tan grande, si ustedes hubieran visto estos valores que declaraban, pero ¿cómo luchamos contra la mentira? O sea, es que hemos hablado del miedo, pero ahí yo les llamo los 3 dragones, ¿no? La mentira, el poder y el miedo. Y el miedo es el más poderoso porque cuando uno miente, miente por miedo, y cuando la gente quiere poder es porque tiene miedo. Cuando uno está bien consigo mismo, cuando estás seguro de ti, de la vida, no necesitas poder, buscas la armonía con los demás. Entonces, sin un trabajo, lo he dicho antes, un trabajo de autoconocimiento, no saldremos del greenwash. Maquillaremos y tal, se puede utilizar cualquier cosa, el propio capitalismo consciente, habrá gente que lo mal utilizará, las empresas B, la propia banca ética, ahora ya digo, hay algún banco que te dice, no, nosotros también somos un banco ético. Bueno, este es un problema de esta época. Fíjense que incluso nos hablan de la posverdad. Bueno, la verdad no existe, cada uno tiene su verdad. No, la verdad sí existe. Cada uno se aproxima como puede a la verdad y capta una parte de la verdad. Pero si vamos relativizando la verdad, llegamos a una sociedad de caos, ¿no? Por eso digo que contra el greenwash y otras cosas parecidas, no solo greenwash, sino sobre la falsedad en la economía, en la vida, solo con coraje para mirar hacia adentro se puede cambiar. Y requiere coraje porque hay miedo a mirar adentro. Yo lo veo. Pero hay personas que lo están haciendo. Yo digo, vengo dando estos talleres de fin de semana desde el año 89 y algunas personas se han quedado indiferentes, no, porque soy bastante provocador como para que ninguno salga indiferente, pero algunas personas no se han atrevido a cambiar, pero muchas ha provocado cambios radicales en su vida. Pero por lo menos un fin de semana, ni en 1 hora ni en una mañana lo podemos conseguir, porque digo, hay que ir al fondo de la cuestión, que es qué estamos haciendo aquí en la Tierra, por qué hemos nacido, cuál es el propósito de la vida. El propósito de la vida antes del propósito de la empresa. Y como comprenderán, esto es profundo y se puede resolver. Hay gente que dice, no, pero es que esto es una pregunta que no tiene respuesta. Si no hubiera respuesta, yo no tendría la osadía de hablar ante ustedes. Sí hay respuestas, pero hay que dedicarle tiempo. Y hablando del conocimiento y el viaje que tú hiciste, nos preguntan qué fue lo que te motivó a hacer este cambio e iniciar el autoconocimiento y transformar tu relación con la empresa. Bueno, no sé cómo vamos de tiempo, si quieren les cuento la historia de mi biografía, porque ha sido muy interesante. A veces ahora, quizá por la edad que tengo, a veces hago un repaso biográfico y me doy cuenta que me podría remontar a los cuentos que me contaba mi abuela materna, que me contaba unos cuentos
que ella sabía muchos, pero yo le pedía siempre que me repitiera 2 o 3 que tenían que ver con unas familias con problemas y tal. Y a mí llevaba algo dentro que de pequeño ya me gustaban estos cuentos, ¿no? En el colegio donde estudié, un colegio religioso de Escolapios, a los 14 años yo hacía voluntariado en unos barrios pobres de Barcelona, y a los 17 tuve la suerte de tener un profesor de estos que te cambian la vida, de estos que te enseñan a preguntar, ¿no? Me enseñó a vivir con preguntas, a hacer preguntas, a no buscar respuestas inmediatas, sino esperar que la pregunta yo mismo desde dentro me la respondiera. Y ahí empecé un camino de búsqueda a los 16, 17 años, primero en el mundo de la ciencia. Por eso empecé a estudiar la carrera de matemáticas, ciencias exactas y la de físicas, un poco ingenuo, pensando que en la ciencia encontraría respuestas a mis preguntas. Después ya vi que lo que yo preguntaba la ciencia no lo contestaba, que tenía que ir por otro lado, y ahí empezó mi camino de búsqueda hasta que encontré, pues digamos, un camino que me llevaba donde quería llevar y que lo estoy siguiendo desde hace 45 años, que es un camino espiritual, pero que me permite no solo vivir en lo espiritual, sino conectar en la vida cotidiana, ya sea en la economía, ya sea en la pedagogía, en la medicina o cualquier área. O sea, volver a conectar esto que hemos separado a lo largo de la historia, el espíritu de la materia, yo le llamo la gran herida que hemos provocado, pues este es el camino que yo sigo. Cuando di el salto a crear la banca ética, bueno, fue muy curioso, porque en el año 2000 se hizo el primer Congreso Mundial de Banca Ética en Barcelona, donde resido, y bueno, pues allí conocí a una serie de personas, conocía el proyecto de Grameen Bank de Mohamed Yunus, el Banco Triodos Bank europeo, en el que luego trabajé, y empecé a dar conferencias sobre esto, aunque trabajaba en otro banco, daba conferencias, quería otros modelos bancarios, y un día la vida me puso la dicotomía delante, ¿no? Cuando ya me iba a prejubilar, con 56, 57 años, que es la edad que prejubilaban en los bancos, la vida me dijo, bueno, puedes elegir una prejubilación, que era vivir sin trabajar con el salario casi íntegro y sin problemas y sin complicaciones, o perderlo todo y comenzar la aventura de la banca ética. Y pues bueno, son decisiones interesantes, ¿no? Allí te das cuenta cómo el dragón del miedo lo llevamos todo dentro, el miedo, la comodidad, el no te compliques la vida, pero por suerte la educación y los valores de la infancia, la juventud, estaban dentro, y en un momento determinado pues fueron los que tomaron las riendas, dijeron sí, lo voy a hacer, y ahí me cambió la vida. A partir de ese momento yo soy otra persona, tengo una fuerza, un entusiasmo que yo no sabía que podía tener, no sé dónde tengo los límites, tengo una energía que a veces me sorprendo para esto, y fue porque perdí el miedo. A los 56 años, me gustaría que los jóvenes lo perdieran antes, y por eso cuando les doy charlas digo, no busquen la seguridad, no busquen la comodidad, búsquense a sí mismos. Y yo le digo, es todo un camino de vida que empieza en la infancia, la educación de mis padres, del colegio, de este profesor, de las personas que he ido encontrando, cada persona te aporta algo, y que al final entre la dicotomía vida fácil, cómoda, segura, la aventura de crear un banco ético, que nadie sabía lo que era. En España decías banca ética y en lo mejor de los casos se te ponían a reír. Banca ética, no me haga reír. Y, entonces, bueno, pues decidir esto, apostar por lo que yo creía, es lo que me ha dado fuerza en la vida y me sigue dando, ¿no? Pero no fue un momento que dio un cambio, diría que fue toda una biografía. Todos tenemos una biografía y un momento que la biografía te presenta una dicotomía y tienes que decidir. Y afortunadamente creo que decidí, como dice un poeta norteamericano, Frost, la vida me presentó 2 caminos, elegí el menos transitado y esto marcó la diferencia, ¿no? Maravilloso. ¿Nos puedes contar un poco más sobre la banca ética en Latinoamérica? Sí, bueno, primero decía, empezó un grupo de personas en Chile, me dijeron, ¿no podríamos hacer un banco así en Chile? Yo les dije, bueno, si sale un grupo de personas comprometidas, yo me voy a comprometer, pero yo soy un poco de la vieja escuela. O sea, cuando yo digo me comprometo, no hay vuelta atrás. O sea, uno es libre hasta que se compromete. Cuando te comprometes ya no eres libre de volver atrás. Te has comprometido, tu compromiso afecta a otros, ¿no? Entonces salió un grupo comprometido y dije, bueno, pues yo dejaré el banco en España. Tardé unos meses, 7, 8, 9, para preparar mi salida y empezamos el proyecto. Empecé también en Argentina, había gente interesada, pero nos dimos cuenta que no tenía sentido un banco ético chileno, un banco ético argentino, que lo que realmente tenía fuerza era la banca ética latinoamericana, empezar a trabajar juntos
seres humanos y la tierra como un objetivo común más allá de las naciones, las banderas, las patrias, que son bonitas cuando el tema es la cultura, cuanta más diferencia mejor, pero que pensamos que los desafíos estructurales que tiene América Latina se pueden afrontar mejor trabajando juntos, porque además nos podemos apoyar mutuamente, ¿no? Y el proyecto empezó a crecer. Hoy ya tenemos en Chile, después de 5 años y de haber financiado más de 600 proyectos, en diciembre pasado ya solicitamos licencia bancaria. Hasta ahora estamos trabajando solo con crowdlending y fondos de inversión. Ahora hemos solicitado licencia, que se puede demorar hasta 1 año en dárnosla. Tenemos una pequeña oficina en Río de la Plata, llamamos Río de la Plata porque atiende a Argentina, Uruguay. O sea, de momento empezamos con muy pequeñas estructuras. La idea es que la vida del proyecto sea la que genera la estructura. No queremos empezar con grandes estructuras. Y tenemos una oficina que llamamos Atlántico, que está en Sao Paulo, para atender a Brasil, y formándose unos equipos en Colombia y en México que ya están bastante maduros, con lo cual pues yo pienso que a lo mejor antes de acabar este año, a principios del año que viene, podríamos comenzar a tener allí unas pequeñas oficinas, ¿no? Es un solo proyecto, aunque en cada país tendrá formas jurídicas y tecnológicas diferentes, pero apoyándonos mutuamente en conocimientos, en tecnología, en capital, en clientes. Yo, por ejemplo, en Europa tuvimos la suerte de ser un banco europeo. Cuando un cliente de España a lo mejor tenía un problema con una producción que no encontraba salida, pues encontrábamos un cliente en Holanda. O sea, el ser amplio permite soluciones, ¿no? Y ahora estamos en esto, estamos en este momento. Esta gira, cada año hago 2 giras por todos los países. Salí de casa en marzo, no volveré hasta mediados de junio. De aquí me voy a Colombia y a México. Una es dando a conocer el proyecto, la otra es trabajando con los equipos. Ya estamos consiguiendo inversores y proyectos que quieren ser financiados. O sea, todavía no es un banco, por eso la palabra banca ética es una palabra genérica. Estamos utilizando, ya digo, diversas fintechs hasta que no seamos banco y podamos captar el ahorro directamente. Pero la idea es ambiciosa, no en el sentido de ambición personal, sino que pensamos que precisamente porque solo financiamos economía real, no hay ni un solo producto especulativo. Ya otra cosa que no he dicho es muy importante, y porque además de los expertos financieros nos hemos rodeado de expertos en cada uno de los sectores. Por eso cuando alguien nos pide un préstamo, un agricultor, un constructor de viviendas sociales, sea el que sea, no solo está el financiero que analiza los balances, sino el experto del sector, que entre los dos encuentran un préstamo a medida. No hay nada estandarizado, todo se hace a medida. Aquí los préstamos no los aprueba un computador a través de un scoring. La persona que conoce, a través, ya digo, del experto financiero y del experto del sector, que asesoran, acompañan y le dicen, mira, esto así no puede ser, tiene que ser así, etcétera, etcétera. Entonces estamos en una fase inicial de desarrollo, de dar a conocer y de captar inversores. De hecho, es curioso porque hemos encontrado inversores de capital en Canadá, Estados Unidos, diversos países de Europa, Sudáfrica, que ven tan maravilloso el proyecto de banca ética en Latinoamérica que están invirtiendo capital, no por lo que van a ganar o no, sino porque les parece que es una gran idea para Latinoamérica, ¿no? Esta es la fase en la que estamos y nuestra idea es también, aparte del banco, crear lo que denominamos una red de conciencia en donde empresarios, escuelas, universidades, la banca, tengamos relaciones y podamos apoyarnos mutuamente, porque como decía antes, es época de alianzas y de que las personas que compartimos la visión de futuro, ¿no?, propósitos y valores, nos apoyemos mutuamente. Y siguiendo esa última idea y esta red de confianza, nos preguntan cómo lograr expandir el mensaje de forma exitosa para lograr que más organizaciones y más líderes empresariales logren transformar sus organizaciones para impactar positivamente en la sociedad. Bueno, mi estrategia fue desde el primer momento a través de la palabra. Yo tuve educación cristiana y yo vi que 12 ignorantes expandieron el cristianismo por todo el mundo y eran ignorantes, solo porque su palabra estaba llena de entusiasmo y de fuerza y de coherencia, ¿no? Entonces, para mí es como un ejemplo. Y yo cuando desarrollé, yo fui el encargado del desarrollo en España de Triodos Bank, de la parte, digamos, comercial, y lo hice a través de la palabra. Yo desde el año 2000 ahora habré dado aproximadamente, no les exagero, unas 3000 conferencias, y la mayoría presenciales, que tienen otra fuerza. ¿Y qué sucede? Que cuando tú te encuentras presencialmente con otra persona,
las personas enseguida ven si lo que estás diciendo es auténtico o estás vendiendo algo. No me he encontrado nunca una sola persona que me diga no te creo, jamás. Pueden decir, pueden dudar de si tendré éxito, si el éxito será más pronto, más tarde, porque el encuentro humano tiene esto, ¿no? Tiene una autenticidad. Primero entra la idea por la cabeza, despierta la conciencia. Si sigues hablando y es auténtico, inflama, llena de fuego el corazón y finalmente pues, puede llevar a la acción, a la voluntad y al compromiso, ¿no? Y lo que sucede, y espero que suceda aquí, que cuando tú hablas a un grupo de 50, 60 personas, si lo que has dicho es auténtico, tiene sentido y ha motivado, pues yo espero que cada una de ellas lo cuente, pues yo que sé, a 3 o a 4 o a 5 personas más, acaba extendiéndose, ¿no? Y hemos conseguido que este tema, que al principio parecía marginal, que nadie conocía, ya digo, en España, en Europa tuvimos mucho éxito y ahora aquí en Latinoamérica nos sigue mucha gente que me escriben, oye, ¿para cuándo en mi país y tal? O sea, yo sigo confiando en la fuerza de la palabra. Hoy tenemos la fuerza de la palabra en directo, se refuerza por las redes sociales, ¿no? Tampoco voy a rechazar la tecnología, pero la fuerza de lo humano directo tiene un potencial que ninguna tecnología puede tener. Entonces yo sigo confiando en esto, por esto en estas giras que hago cada 6 meses me encuentro con cientos de personas o miles y les intento transmitir no una idea, sino mi vida, mi compromiso personal hasta que me muera, y las personas lo notan de que es un compromiso personal. Ya digo, algunas se suman al proyecto, otras dicen que ya lo verán, que lo pensarán para más adelante. Bueno, esta es la manera de hacerlo. Y también, ya digo, llevándolo a universidades y escuelas de negocios y paso a paso. Es un combate, porque si quisiéramos hacerlo masivamente de golpe, quedaría en algo superficial. Yo no, las cosas, vuelvo a lo de antes, ¿no? Los modelos orgánicos. En la naturaleza las cosas crecen orgánicamente, poco a poco. Entonces, en España el éxito que tuvimos fue tan grande que hubo un momento que tuvimos que frenar el crecimiento porque podíamos haber tenido problemas de éxito de crecimiento. O sea, el crecimiento no era un objetivo, venían miles, cientos de miles de personas a traer millones, pero es que el fundamento de un banco no es que te traigan millones, esto es una necesidad. El fundamento es salir, ver proyectos, ver necesidades, fomentar esto, y se provocaba un desequilibrio. Podíamos haber crecido muchísimo más rápido y lo frenamos, pero que el objetivo es hacerlo bien y que sirva de ejemplo para que otros se animen a cambiar. Buenísimo, Iván. Jorge Medina te quiere hacer una pregunta. Gracias, Cecilia. Felicitaciones, Joan, por tu exposición. Me surge esto, mira, cuando tú nos dices acerca del conocimiento, nos hablas más del ser humano, ese líder que es un CEO o es el presidente de una empresa. Y quiero hacerte esta pregunta que quizás va un poquito más allá de la empresa. Los CEOs, los líderes empresariales, somos, antes que empresarios, somos ciudadanos. Somos personas que pertenecemos a una comunidad. Y la empresa, como dice el profesor Klaus Schwab, presidente y fundador del Foro Económico Mundial, las empresas, más que una unidad económica, son una unidad social. Y él explica por qué lo dice. Porque tienen un propósito que es resolver necesidades humanas, necesidades sociales, necesidades ambientales. Entonces, estos dos conceptos que usualmente están ausentes de la empresa, me lleva a hacerte esta pregunta. Si somos ciudadanos antes que empresarios, si la empresa no opera en una isla, sino su propósito es satisfacer necesidades, resolver problemas, para elevar al ser humano, para hacerlo progresar, etc. En un país como el nuestro, y no somos el único caso en nuestra región, donde las instituciones no funcionan, me refiero a, tenemos un Congreso muy complicado, totalmente improductivo, no son representantes, tenemos instituciones como el sistema de administración de justicia en el Perú, que es impredecible, no funciona. Y tenemos una penetración de la corrupción. Y si ves nuestra regionalización o nuestro sistema de gobierno, que tenemos un sistema regional muy penetrado por el crimen organizado, por narcotráfico,
Entonces, es como si el entorno, por más empresas éticas, por más empresas conscientes, por más que hagamos valor compartido, etcétera, el entorno en el que operamos es un entorno tóxico. La pregunta es esta. Si soy ciudadano antes que empresario, antes que CEO, y sé que lo que dirijo es más que una unidad económica, es una unidad social, ¿no debiera yo, en el ejercicio de un liderazgo consciente, involucrarme, no en política partidaria, no en pertenecer a un partido, pero sí en hacer sugerencias, directa o indirectamente, financiar think tanks o colaborar con organizaciones de la sociedad civil o con el propio Estado para resolver los problemas que, por ejemplo, en el caso nuestro, en opinión de muchos, nos están llevando a ser un país fallido, a resolver problemas que tienen que ver con nutrición, con educación, con salud, no para reemplazar al Estado, sino porque tenemos tanto poder tecnológico, financiero, de innovación, y diera la impresión que ese poder está dormido y no se usa. ¿Cuál es tu opinión o tu reflexión, Joan, en torno a esto? Gracias, gracias, Cecilia. Sí, claro, me hacen preguntas que son preguntas complejas, son largas de responder, ¿no? Voy a intentar ser breve, pero es muy complejo. Es que esto me recuerda, por ejemplo, como ya en el siglo XIX, creo que era, o XVIII, ¿no? Siempre había como una discusión de si queríamos, para arreglar el mundo, teníamos que arreglar las condiciones sociales externas o era un tema de cambiar a las personas, ¿no? Fue cuando salió el tema del socialismo utópico, de Owen y una serie de ideas. Siempre había como dos visiones. Si quieres cambiar el mundo, tienes que cambiar a las personas. Y la gente decía, no, pero primero hay que cambiar las infraestructuras políticas, sociales. Y es un poco esta discusión sigue. Pero claro, es que las condiciones externas, lo decía al principio de mi charla, la corrupción, ¿no? La corrupción, el narcotráfico, crimen organizado, son, aunque a veces no lo pueda parecer, son seres humanos. Y la pregunta es, ¿qué les hicimos de pequeños? ¿Qué tipo de educación en casa, en el colegio y social para que hayan acabado así? Y claro, yo sigo pensando que lo más importante es el cambio personal individual. Por supuesto que hay que implicarse en otras cosas. Pero también sé que si no hay un cambio personal radical, el cambio exterior es imposible. Uno puede ir a predicar y tal y no va a funcionar. Y también hay algo que no he dicho, pero voy a comentar ahora, a lo mejor les parece un poco extraño, pero lo conozco por experiencia. Yo estoy muy vinculado al mundo de la educación, era mi vocación. Yo empecé mi vida laboral como profesor de matemáticas en un colegio, lo dejé pensando que era provisionalmente y después la vida me ha llevado toda la vida al mundo de la banca y formo parte de la formación de maestros de una línea de pedagogía, la pedagogía Waldorf-Steiner. Me dedico a formar maestros en España, algún país de Latinoamérica. Entonces hay una cosa mágica que muchas veces no sabemos, que es que los seres humanos estamos más conectados a nivel espiritual de lo que nos imaginamos. Y cuando un ser humano consigue hacer algo a nivel interior, aunque no lo vea, está aportando algo a los demás. Y en las escuelas a veces sucede que un maestro tiene un problema con un niño o una niña, ¿no? Tiene un problema, no sabe cómo resolverlo, porque ve que el niño tiene un defecto y que además al profesor le pone, o la profesora le pone muy nervioso a este niño. Pero hay algo mágico que es que si este profesor se mira por dentro y se pregunta ¿por qué este niño o niña me pone tan nervioso? Porque hay niños que tienen un problema y a una persona le puede poner nervioso y a otra no. Por lo tanto, el problema es objetivo, como reacciono al problema es subjetivo mío, ¿no? Cuando la persona es capaz de mirarse por dentro y hacer un trabajo de autoconocimiento, descubrirá que tiene algún defecto que tiene que ver con el defecto de este niño. Que por eso el niño le pone tan nervioso porque le está haciendo visible algo que tiene que transformar. Y cuando el profesor trabaja sobre sí mismo y transforma ese defecto, en poco tiempo desaparece en el niño. Esto les puede parecer muy raro, pero yo lo he vivido, pero es que yo lo he vivido en un banco. Como que esto yo lo predico en mis cursos. Un día cuando trabajaba en la banca tradicional todavía, había un cliente que me ponía muy nervioso. Cuando lo veía entrar por la puerta ya no le soportaba. Decía, otra vez aquí. Y dije, bueno, Joan, pero si tú predicas que estas cosas hay que transformarlas, aplícate el cuento. Yo por las noches tengo la costumbre, antes de ir a dormir, hacer una retrospección del día. Tengo un diálogo interior conmigo mismo. Soy muy exigente conmigo. Me veo todas las contradicciones
Y un día decidí, pues bueno, ver por qué este cliente me ponía tan nervioso, ¿no? Y me dediqué a observarle, sin juzgarle, observarle qué es lo que está haciendo, cómo lo está haciendo y ver exactamente qué es lo que no soporto de él. Y efectivamente descubrí que me estaba poniendo en evidencia un defecto que yo también tenía. Me puse a trabajar en mí esto, a cabo de unos meses, este cliente, yo no sé si tenía el defecto o no, yo ya no se lo veía y mi relación con él era excelente. ¿Qué quiero decir con esto? Que sí, podemos ir a hacer cambios en think tanks, o think tanks, field tanks, will tanks, ahora hay de todo, y políticos y tal, pero no vamos a cambiar el mundo. O sea, cambio más el mundo haciendo un trabajo diario en cambiarme a mí mismo y siendo coherente, aunque no lo vea, esto también irradia al mundo. En el mundo solo vemos las sombras, ¿no? Hay un texto oriental, el Bhagavad Gita, que algunos de ustedes conocerán, y hay un texto, más o menos, una parte del libro dice, cuando hacemos fuego, lo primero que vemos es el humo, ¿no? Se desprende el humo. Pero es que el humo, la parte oscura, se tiene que desprender para que se libere la luz. Entonces, el mundo vive en una polaridad. Hay mucha oscuridad, ¿no? Mucho humo, pero también hay mucha luz y nunca nos enfocamos en esta luz. Y cuando nosotros realmente aportamos más luz al mundo, esta luz puede ayudar a transformarse a muchas personas. Yo he conocido casos en esta vida de viajes por toda Latinoamérica de personas, me acuerdo un caso en Brasil, un hombre que era empresario, él me dijo, Joan, yo era un empresario, un pirata, era una mala persona, bueno, me contó barbaridades. Y un día tuvo un accidente, estuvo a punto de morir y a partir de allí hizo un cambio radical en su vida, lo estoy resumiendo mucho, ¿no? Y dedicó el resto de su vida a cambiar la vida de miles de personas. Toda su sabiduría, sus conocimientos, sus contactos, su dinero, los puso al servicio pues, de los demás, ¿no? Por eso quiero decir que cualquiera puede cambiar, pero él cambió también por un accidente, por una persona que le recomendó un libro, un camino interior, y esto le cambió. Entonces, podemos hacer todo esto que has dicho, por supuesto, y que hay que implicarse en actividades y tal, pero creo más en una hora diaria de trabajo en mí mismo que una hora a la semana de encuentros de think tanks, que también, pero si tuviera que elegir entre uno y el otro, sé que mi cambio personal, si yo soy mejor persona, mañana el mundo es mejor. Entonces, queremos resultados a veces más rápidos, ¿no? Más contundentes, pero no van a funcionar. Ya digo, toda la época del socialismo utópico, Owen compró tierras en Estados Unidos, creó cosas utópicas para que fuera. No funcionó, no funcionó. Porque las otras personas, o sea, que bueno, es que los trabajadores son seres humanos que también tienen que hacer un trabajo en su día. Por tanto, y los políticos, creo más en esto, porque también he tenido encuentros con políticos, o sea, a nivel individual he tenido encuentros con muchos tipos de personas y todos están en la búsqueda personal. También he visto que todos están en el miedo y en la falta de coraje para emprender el camino, ¿no? Por eso te digo, no puedo dar una respuesta radical, pero no creo que haciendo muchas cosas exteriores lo cambiemos antes, porque las personas que van a hacer esto, ellas también tienen que cambiar. Esta es mi convicción. Muchas gracias, Joan. Ya estamos llegando al final de esta maravillosa charla y yo quiero comentarles que Joan va a tener 2 talleres en Lima, el liderazgo basado en valores, que está dirigido a empresarios y es organizado por la Cámara de Comercio de Lima. Es este jueves, 12 de mayo, y el fin de semana es taller dinero y conciencia. Más información para sus talleres los pueden encontrar en la página web giras.bancaetica.com. Bancaeticalat.com. Bancaetica.lat.com. Giras.bancaeticalat.com, sí. Ahí está, Ahí ahora perfecto. falta, Lo tienen... sí, hay la gira de Perú, pero también está la de Colombia, la de México todavía. Así es, y tenemos gente de México ahorita en esta conferencia, y tenemos acá en el chat, en el Messenger del Zoom, está la página web y hay más información también. Joan, yo te quiero agradecer desde Capitalismo Consciente Perú muchísimo por esta charla. Creo que nos has motivado a todos, por lo menos a mí, y me quedo con este trabajo personal y esta búsqueda del propósito. El perderle el miedo al miedo, el buscar lo que nos apasiona, ese fuego en las entrañas y simplemente aventurarnos. Muchas gracias a todos por estar acá. Nos vemos pronto. Ha sido un placer. Hasta pronto.
Gracias, Joan. Abrazos a todos. Luego, gracias. Muchas gracias.